Si quieres ahorrarte problemas para ti y para tus hijos, sepas que deberías ir a una notaría y otorgar poderes preventivos. ¿Qué es eso? Eso es que yo pudiera ir a una notaría y decirle al notario: señor notario, si yo me quedo privado, quiero que mi hija tenga plenos poderes para administrar mi patrimonio y mi persona. Con esa chorrada no sabéis la cantidad de papeleo que nos podemos ahorrar. ¿Por qué? Porque yo he dicho que para el caso, no doy unos poderes ahora para que esa persona ya pueda vender mi patrimonio en este momento, no. Yo he dicho que esa persona va a poder tener poderes, es decir, entran en vigor los poderes cuando suceda eso que estoy diciendo, es decir, que yo no tenga capacidad de obrar, que la haya perdido pues porque he hecho un Alzheimer, he tenido un accidente de tráfico y he entrado en un coma, o he tenido un accidente vascular, una embolia y me he quedado privado. En ese momento entrarían en vigor esos poderes y estoy facilitando extraordinariamente mi vida y la de mi hija. Mi vida, porque inmediatamente sé que hay una persona que puede tomar decisiones y que puede vender mis fondos de inversión, mis inmuebles o aquello, o sacar de mis cuentas corrientes aquello que necesite para ponerme, por ejemplo, una cuidadora. Si yo no dejo de hecho esos poderes, resultará que mi hija va a tener que ir primero al juez y decirle: oiga, declare a mi padre incapaz y nómbreme a mí tutora. Vale. Después de que esa persona es nombrada tutora, resulta que tiene que ir al juez y pedirle en otro procedimiento, decirle: oiga, autoríceme ahora a vender bienes inmuebles porque necesito vender el apartamento para atender el cuidado de mi padre. Todo eso nos lo podemos ahorrar si hemos ido al notario y hemos hecho ese poder que es tan simple como lo que estoy diciendo. Es decir, consiste básicamente en nombrar a una persona apoderado o administrador. Incluso podría dejar yo, imaginaros que no tengo hijos, y que digo: oye, pues quiero que sean mis hermanos los que, si me sucede algo, puedan actuar sobre mi persona y mi patrimonio. Bueno, pues deja dicho una relación de hermanos. Y entonces tú dices: mira, pues primero Pepito de tal, segundo Pepita de tal, tercero fulanito de tal. Y dejas una relación, pero dejas tus papeles ordenados. Y entonces cuando te suceda algo, no van a tener la necesidad de ir inmediatamente todo patas para arriba al juez con prisa y a ver qué sucede mientras se tarda ese año en obtener esa autorización judicial y esa incapacidad. Otra cosa que también podemos hacer y que se relaciona con los poderes preventivos es el tema de la autotutela. Por lo tanto, distinguimos dos cosas: nombramiento administrador o apoderado y autotutela. ¿Qué es la autotutela? La autotutela es cuando yo dejo dicho quién quiero que sea mi tutor. Entonces, puedo hacer lo mismo, puedo dejar una relación y puedo decir: mira, mi tutor, quiero que sea mi hija, para el caso de que ella no quiera, pues quiero que sea mi hermano Pepito, mi hermano tal, o primero un hijo y luego otro hijo y tal. ¿Por qué? Pues porque lo he decidido así. Es decir, confío más en Pepito y luego tal. Y de esa forma primero nos ahorramos problemas entre hermanos. No os podéis imaginar a veces las bofetadas que hay porque no se ponen de acuerdo las familias en quién quiere ser, en quién debe ser nombrado, tutor. Entonces esa cuestión ya queda resuelta. ¿Qué hará el juez? El juez lo que hará es nombrar ese tutor. Si yo doy poderes, significa que esa persona es tutor y que ya no va a tener que ir a un procedimiento de incapacidad. No, yo no he dicho eso. Esa persona que nosotros designamos tutor va a tener que ir igual al juez si desea que se declare nuestra incapacidad. Ojo, que a lo mejor esa persona, que es la misma a la que le hemos dejado los poderes de administrador, no va a declarar nuestra incapacidad, pues porque lo considere necesario. ¿Por qué? Porque tiene estos poderes. Como tiene estos poderes que dice que él puede administrar nuestro patrimonio, pues a lo mejor es innecesario que esta persona acuda al nombramiento tutor. Pero en cualquier caso, este instrumento también es importantísimo porque permite establecer quién debe ser nuestro tutor y por lo tanto ahorrarnos muchos problemas futuros y muchos problemas incluso entre nuestros propios hijos. Por lo tanto, es un tema importante que se hagan estos poderes preventivos y es un tema muy sencillo y además muy económico, porque un poder de estos, aparte de que podéis utilizar el mismo poder para el tema de la autotutela y el nombramiento del administrador / apoderado, es un tema que a lo mejor puede tener un coste aproximado de 100 euros y no sabéis los problemas que podéis ahorraros, no solo a vuestros hijos, sino a vosotros también, porque inmediatamente tendréis una persona con plenas facultades para resolver la situación que se ha creado.
hacedme caso, interesaros por los poderes preventivos.